Hay un pasaje en la Escritura que se narra en varios capítulos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis. Trata sobre la vida de un hombre llamado José, un muchacho que pues desde el principio, desde muy temprana edad, mostró mucho deseo de tener comunión e intimidad con el Señor, y Dios se manifestó a su vida dándole sueños, brindándole visiones, y tenía momentos muy hermosos con el Señor. Todo esto le ocasionó, en lugar de bendiciones, problemas. Claro, la bendición era para él, claro que la fortaleza la recibía él, la edificación la recibía él, pero tenía graves problemas con su misma familia, porque cuando él les compartía las bendiciones que había recibido de parte de Dios, los sueños que había tenido de parte del Señor, la gente se enojaba. Yo he dicho tantas veces que es mucho más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen, porque uno puede llorar cuando ve a alguien que tiene algún percance, ve a alguien que ha perdido un ser querido, ve a alguien que tiene una prueba, y apoyarle, solidarizarse con esa persona, llorar, y ahí pues hasta hacerle un momento, qué sé yo, más complicado a la persona, pues porque está llorando ahí juntamente con ella. Pero es más fácil eso que reír con los que ríen, porque a uno no le gusta muchas veces ver que el otro triunfa, aunque esa es nuestra oración. Oramos para que el pueblo de Dios reciba bendición, oramos para que el pueblo de Dios sea fortalecido, exaltado, reciba aumentos salariales. Pero cuando alguien comenta eso, testifica eso, uno como que a veces no le gusta, se enoja y dice: qué barbaridad, ¿y por qué esto reciben y yo no? Entonces es más fácil a veces llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Y la gente de la misma familia de José, que era uno de los hijos menores de Jacob, estaban molestos con él, estaban molestos, muy enojados con él, porque él les compartía acerca de las visiones, del liderazgo que había tenido, de que todos en última instancia se iban a postrar delante de él, tenían que someterse al liderazgo que él iba a ejercer en un momento determinado. Él no sabía cuándo, pero él sabía que Dios se lo había dado, y que si Dios se lo había dado, tenía que cumplirse de alguna manera. Jamás José olvidó los sueños que Dios le había dado. Hay que desempolvar nuestros sueños muchas veces, hay que sacudirnos el polvo y dejar que el sueño pueda comenzar a surgir una vez más, a brillar una vez más, porque muchas veces nosotros pensamos que ante la prueba el sueño ya no es posible, que ante el obstáculo el sueño ya no va a ser una realidad. Aunque se tardare la visión que usted ha recibido, espérela. El profeta Habacuc lo dijo de esa manera en el capítulo 2 de su libro: aunque tardare la visión, espérala, porque ciertamente llegará y no tardará. Parece un trabalenguas el asunto, parece un trabalenguas, porque lo que está diciendo es que aunque en tu tiempo cronos, en tu tiempo humano, te parezca que la visión que Dios te ha dado se tarda en desarrollarse, en cumplirse en tu vida, espérala, porque ciertamente llegará en el tiempo kairos, en el tiempo perfecto, en el tiempo de Jehová de los ejércitos. Espérala, porque Dios lo va a hacer. Si Dios lo ha prometido, Dios lo va a llevar a cabo de alguna manera gloriosa y especial, como solamente lo puede hacer. Este hombre, en un momento dado, fue vendido por sus mismos hermanos, lo metieron en una cisterna. En la cisterna no olvidó las visiones o los sueños de Dios, no se le olvidaron. De la cisterna lo sacaron, lo vendieron a unos madianitas que eran mercaderes que iban rumbo a Egipto, lo llevaron para allá, estuvo en aquel lugar, lo vendieron como esclavo, lo vendieron al mejor postor, lo compró un hombre que lo tuvo en su casa y lo nombró administrador de su casa, mayordomo en su casa, el que desarrollaba una función administrativa y cuidaba todos los enseres y todos los artículos y todos los inmuebles de aquel hombre. Y bueno, desarrolló una labor. Génesis capítulo 39 narra de eso. Llegó a la casa de Potifar y estuvo ahí, pero este hombre le había confiado todo, tenía tanta confianza en José. José era un personaje especial en realidad. La vida de José
en medio de las pruebas nos habla de abundancia, y José es un tipo de Cristo ahí en el libro de Génesis. Hay un montón de similitudes con Cristo Jesús, y por eso se dice que es un tipo de Cristo. Y entonces es una figura pues de Cristo Jesús, ya desarrollando su ministerio Jesús allá en el Nuevo Testamento. Pero este hombrecito tenía en esa época unos 17 años aproximadamente. Usted conoce la historia, se la estoy narrando así rapidito para poder avanzar y llegar hasta el capítulo 41. Y este muchacho, estando ahí, muchacho de buen parecer, muchacho simpático, agradable, muchacho que tenía mucho carisma, un muchacho que tenía mucha bendición de parte del Señor, estando ahí fue tentado. Continuamente lo tentaba la esposa de Potifar, o el diablo pues, pero usando a la mujer o a la esposa de Potifar. Y la mujer le decía: duerme conmigo, ven, acuéstate conmigo, tengamos relaciones sexuales, pues vaya, duerme conmigo. No era solo de ir a dormir, que duerme a Ruru mi niña y que le cantara una canción de cuna, no, sino que tuvieran relaciones sexuales. Pequemos, pues vaya. Pero él siempre se negaba. Un día, después de tanto insistir la mujer lo estaba seduciendo, con seguridad. El hombre no halló qué hacer, y cuando ya no pudo más soportar aquella situación, salió corriendo y le dejó sus ropas en las manos de la misma mujer. Salió corriendo, si no desnudo completamente, pero a lo mejor, llamémosle así, pues en ropa interior, vaya. Salió corriendo porque no quería fallarle a Dios, y que le dijo a ella que lo único que estaba reservado en esa casa era ella misma, porque todo lo podía usar, cualquier cosa podía hacer uso él, menos tenía que tocar a esa mujer que era la esposa de su señor, de su amo, de su patrono, y no quería deshonrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso le llevó a él a la cárcel, y en la cárcel no olvidó los sueños que Dios le había dado tampoco, porque estaba ahí, pero él recordaba siempre lo que Dios le había mostrado. Yo creo que debemos recordar lo que Dios nos ha hablado. Debemos recordar y repasar. Recordar y repasar son claves para el éxito en nuestra vida. Hay ejércitos alrededor del mundo que tienen código RR, que les habla de algún tipo de acción que van a tomar a su debido momento. Pero para nosotros el código RR tiene que ser recordar y repasar. Recordar y repasar. Recordar y repasar. O repasar y recordar, como usted quiera decirlo. Repase las promesas de la Biblia, recuerde las promesas de la Biblia, recuerde las promesas de Dios, repase las promesas de Dios, siga declarándolas una y otra vez. No es pecado declararlas, no es pérdida de tiempo declararlas. Su fidelidad no es en vano, iglesia presente. Lo que usted está haciendo para Dios no es en vano. Uno a veces cree que lo que uno hace para Dios es algo que no funciona, pues que es algo que no tiene sentido. ¿Para qué nos vamos a seguir desgastando? ¿Para qué vamos a seguir haciendo algo para Dios si no vemos respuesta de parte del Señor? Dios a su debido momento va a extender su mano de poder y te va a bendecir de una manera gloriosa como solamente lo puede hacer. José en la cárcel no olvidó los sueños de Dios. Y en la cárcel estaba un panadero y un copero del rey. Allí estaban presos, por A o B razones estaban presos también. Y él pudo interpretarle sueños a estos hombres. Y le dijo a uno que iba a salir, pero lo iban a matar. Y al otro le dijo que iba a ser restaurado en su puesto, en su posición, en su servicio, que no iba a tener problemas, pues que lo iban a sacar de la cárcel también. Pero que cuando salieran y se cumpliera esa palabra que él les estaba dando, esa interpretación que él les estaba dando de sueños, y es lo que les estaba compartiendo, ellos se recordaran que él estaba allí en prisión, para que hablaran bien al faraón, que le hablaran bien al rey acerca de este muchacho, José, 17 años, era candidato seguramente para poder pasar resentido toda la vida. Era candidato número 1 para tener complejos toda la vida, para estar frustrado toda la vida, para tener una autoestima completamente baja todo el tiempo. Su familia lo había desechado, su familia lo había vendido como esclavo, su familia lo había traicionado, sus hermanos mayores en lugar de cuidarlo y protegerlo lo habían traicionado.
y habían mentido a su padre y tanta cosa. Era un hombre que seguramente estaba listo para poder ejecutar venganza cuando se le diera la oportunidad. Por eso es que Dios no le permitió escalar posiciones desde un principio, porque Dios quería que él entrara en un proceso de aprendizaje, para que se humillara, y qué más humillación que esa, para que fuera humilde de corazón y para Dios poderlo usar y exaltarlo de manera gloriosa, como Dios trata con su pueblo y con sus hijos. Eso es lo que Dios quería hacer. Pasaron no menos de 13 años para que José llegara a ocupar un puesto de privilegio. Después de estar en la cárcel, en un momento determinado, Faraón tuvo un sueño. Casi llegando al capítulo 40, capítulo 41, ahí Faraón tuvo un sueño y el sueño se repitió. Y como se repitió, la Biblia misma dice que José, cuando interpretó los sueños, dijo: y porque el sueño se ha repetido un par de veces, esto es cosa firme de parte de Jehová. Esto no es una cuestión de invento, esto no es una cuestión que te surge porque tú comiste algo que te cayó mal o porque te indigestaste o algo por el estilo, sino que es algo que viene de parte de Dios, se va a cumplir. Y el sueño de Faraón, usted lo recordará. El sueño era, él soñaba que había primeramente 7 vacas muy gordas, 7 vacas muy robustas que salían por ahí y que estaban ahí muy tranquilos todo el momento, pero de repente aparecían 7 vacas enjutas, flacas, que se comían y devoraban a las otras gordas. Y entonces la interpretación que este hombre llegó a dar, usted la recuerda perfectamente bien. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Habían pasado, por lo menos, de acuerdo al capítulo 41, mire lo que dice, capítulo 41, versículo 1, vea lo que dice. En el capítulo 40, leamos el versículo, al final pues leamos el versículo 21 al 23 del capítulo 40 y después leemos el versículo 1 del 41. Génesis 40, 21, ¿lo tiene? Vea, así como José les había dicho, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. El copero fue restaurado, el copero siguió trabajando, el copero fue restituido en su puesto. Mire el versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No fue agradecido, se le olvidó. Él, ya estando en el puesto, se le olvidó que tenía que hablar bien de José. Así somos muchas veces, no se nos olvidan los favores que nos hacen. Pero un corazón agradecido jamás olvida los favores de Dios. Un corazón que alaba a Dios jamás se olvida los beneficios del Señor. Por eso es que el salmista en el Salmo 103 dice que el corazón agradecido, un corazón que alaba a Dios, jamás olvida los beneficios de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Y oiga, es una exhortación que el salmista le hace a su alma. Le exhorta diciéndole: alma, bendice a Jehová. El alma, el asiento de las emociones, el asiento de los pensamientos. Estoy hablando, al hablar de alma, estoy hablando de mente, estoy hablando de pensamiento, estoy hablando de voluntad, estoy hablando de esas cosas, pues, de emociones. Y cuando estoy hablando de eso, el salmista está exhortando a su alma diciéndole: alma mía, bendice a Jehová con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus emociones, presentando o sometiendo tu voluntad a Jehová. Bendícele con todo tu ser. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tremendo, ¿no? El alma agradecida, el corazón agradecido, no olvida los favores de Dios. Y este hombre se le olvidó lo que José había hecho por él. Pero mire lo que dice el capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Los que saben dicen que esta interpretación puede ser pasados 2 años, o 2 años que pasó José en la cárcel, o que 2 años fueron los que pasaron después de que sacaron al panadero y al copero de la cárcel. Sea como fuere, había pasado ya un buen tiempo José metido en prisión. Pero de todas formas, me parece a mí que lo que quiere decir es que después que sacaron al panadero y al copero, y que a este se le olvidó, porque así dice al final, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años,
Pasaron 2 años después y tuvo Faraón un sueño. Y ese sueño es el que José fue a interpretar a su debido momento. Y entonces ahí está el sueño. Mire, le parecía que estaba junto al río. Versículo 2, capítulo 41. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Parecía esto allá lo que sucedió en Babilonia en un momento determinado con Daniel, que nadie pudo interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y en aquel entonces no solo era interpretar el sueño, sino que era recordarle el sueño al rey Nabucodonosor. Acá sí, Faraón recordaba el sueño, pero nadie se lo podía interpretar. Pero cuando nadie pudo interpretárselo, el versículo 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. José en prisión, en medio de todo, no había olvidado los sueños que Dios le había dado. Póngalo en su espíritu eso. Jamás lo olvidó. Él sabía que de alguna manera Dios se lo había dado el sueño o los sueños, y Dios lo iba a sacar de ahí. ¿Cómo lo iba a hacer? Él no sabía, pero que Dios lo iba a hacer, él estaba seguro y confiado que Jehová iba a pelear por él como poderoso gigante. A su debido momento, José sale de la prisión, sale de la cárcel. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Igual que Daniel, no depende de mí, depende de Dios. No depende de lo que yo pueda hacer, no depende de mis conocimientos, depende de lo que Dios quiera decirme para que yo lo pueda interpretar. Él fue a orar en el caso de Babilonia, Daniel y sus compañeros hebreos, y Dios le reveló a él en visión de noche la situación. Se lo dio, pero todos estaban orando. Acá este hombre José les dice: no está en mí, versículo 16, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. No engordaban a pesar de haberse comido a las vacas gordas, pues. Y entonces dice: y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón.
He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Oiga el consejo de José. Esa es la interpretación del sueño. Va a haber hambre sobre la tierra, va a haber abundancia, 7 años de abundancia, pero va a haber 7 años de hambre y será gravísimo. Pasaron 13 años para que este hombre llegara a esta posición o a este momento, y pasaron 7 años más después, que fueron los 7 años de las vacas gordas, 7 años de abundancia. Eso quiere decir que José pasó 20 años siendo capacitado por Dios para poder tener suficiente perdón en su corazón para cuando se tuviera que enfrentar con su familia. Él no sabía cómo iba a ser. Él ni siquiera a lo mejor pensaba que un día tenía que enfrentarse con los suyos, pero Dios sí lo sabía. Y como Dios sabe todas las cosas y conoce nuestras necesidades y sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, Dios es el que nos capacita. A veces pasamos por momentos difíciles, a veces pasamos por unos túneles, así como que fuera un valle de sombra y muerte, como dice la Biblia en el Salmo 23. Y no parece que haya salida o solución a esas situaciones o a esos problemas. Pero Dios está capacitando nuestra vida. Es un proceso. A veces, en lo personal, a mí me gusta que las cosas sean así rápidas. Quisiera ver las cosas fructificar de manera, pero rapidísima. Hoy siembro la semilla y en la noche quiero que ya esté el árbol gigantesco con fruto y todo, pues. Pero no es así. Es un proceso. Es un proceso. La gente es igual, somos iguales. Para llegar a esta posición en un momento dado que Dios nos ha permitido tener, para usted llegar a donde se encuentra ahora, tanto en lo académico, en lo secular, como en lo espiritual, como en Cristo Jesús Señor nuestro, ha tenido que venir en un proceso de formación, un proceso de capacitación, un proceso de crecimiento, un proceso de comunión con el Dios Todopoderoso. Durante 13 años no se mira a José solo orando, pero José estaba en comunión con Dios. José no perdía de vista lo que Dios le había dicho. Y José, en esos momentos, cuando está dando la interpretación del sueño al faraón, José seguramente en su interior está pensando qué es lo que Dios va a hacer con todo eso que él está realizando. Oiga, está hablando con el hombre más poderoso de Egipto, pues terrenalmente, ¿verdad? Dios es el todopoderoso, pues. Pero está hablando con Faraón, está hablando con el hombre que tiene a su disposición tanta cosa, el hombre más poderoso del imperio poderoso de aquella época también. Está hablando con él y le está hablando, pero de una manera tremenda. Faraón está sometido a las palabras que José le está hablando. Oiga cómo Dios exalta. Es que Dios no te va a humillar, Dios te va a exaltar. Al que se humilla, Dios lo exalta de manera hermosa y especial. Y entonces Dios lo que quiere es darnos a conocer cuáles son sus planes para nosotros. No se mira que Dios le haya hablado tantas veces a José, pero José sabía cómo oír, cómo escuchar el plan de Dios. No se mira que Dios le haya mostrado tantas veces sueños a José, pero José sabía que aquello que Dios le había mostrado era una cosa firme también, porque se había repetido también en algunas oportunidades y él sabía que eso era firme de parte de Jehová para su vida. Ya había pasado el tiempo, pero ahora está en un momento crucial, trascendental en su vida. Está interpretando el sueño al faraón y le está diciendo al faraón que tiene que buscar a una persona capacitada para que pueda esta persona desarrollar una labor administrativa en Egipto, para que aproveche el tiempo de las vacas gordas y que pueda ahorrar y que pueda tener ahí graneros gigantescos en donde meter todo el grano que se va a acumular o almacenar, que se va a recolectar de cosechas, y hay que almacenarlo para que no se vaya a picar, para que no se vaya a arruinar. Hay que darle el tratamiento adecuado. Por eso es que el versículo 33, después de que le interpreta el sueño, versículo 33 del capítulo 41 del libro de Génesis, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. ¿Será que se está refiriendo a él?
¿O será simplemente que está pensando en él? O tal vez no necesariamente. Pero le está diciendo: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahora, José sabía que él había cambiado. José sabía que su vida había sido fortalecida, que él había ido en crecimiento, que él no era el mismo de los 17 años cuando lo vendieron sus hermanos y que llegó a Egipto. Él no era igual. Él ahora estaba en una posición maravillosa, pero de la cárcel acababa de salir. No importa, pero en la cárcel había aprendido grandes lecciones de parte de Dios. Había tenido que esperar, y había esperado pacientemente delante de Jehová de los ejércitos. Cuando Dios te saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, el Señor te saca para no volverte a meter ahí, o para no dejar que te vuelvas a meter ahí. Si nos metemos es porque somos desobedientes. Pero lo que pasa es que cuando Dios nos saca de ahí, nos para o nos pone firmes en la roca. La roca es Cristo Jesús, Señor nuestro. Endereza nuestros pasos, pone en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La gente de alrededor mira eso y tienen temor delante de Jehová, porque se dan cuenta que el Dios a quien servimos es un Dios grande y todopoderoso. No necesitamos nosotros ejecutar venganza sobre nadie. No debemos pagar a nadie mal por mal. Al contrario, debemos vencer el mal con el bien que nosotros hacemos. La venganza es de Jehová, Él lo ha determinado así. La venganza es mía, dice Jehová. Y José podía tener ganas de vengarse, y José podía haber maquinado un plan y una estrategia para vengarse. Estaba en una posición, en un momento trascendental para su vida. No sabía lo que podía suceder después, pero sabía que eso no se iba a quedar así, que esta cosa que había interpretado a Faraón, este sueño, no iba a ser solamente una interpretación, no iba a ser solamente que ya dijo algo y que ya se acabó y ahora lo iban a volver a meter a la cárcel. Algo tenía que suceder. José estaba seguro que si lo había sacado Dios de la cárcel para interpretar el sueño al hombre fuerte de ahí, de Egipto, era porque Dios tenía un plan maravilloso para su vida. Cuando Dios te saca de la prisión en que te encuentras, cuando Dios te saca del momento difícil en que estás pasando, Dios te va a sacar para no permitir que vuelvas atrás. Desde ahí donde estás quiere que sigas hacia adelante. Desde ahí donde estás, Dios te va a dar estrategias para seguir avanzando en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu Santo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El momento es trascendental. Y él le dice, 33, versículo 33: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Eso significa, si diezmo es décima parte, esto de quinte es la quinta parte, pues. Distribúyalo de esa manera. Hágalo así. Aproveche el tiempo de bendición. Hermano, yo creo que esta es una estrategia económica también para el pueblo santo de Dios. Hay momentos de vacas gordas para el pueblo de Dios. Hay momentos cuando te llega bastante dinero a tu vida. Hay momentos cuando tienes provisión abundante en tu vida. Entonces, aparte una quinta parte de todo lo que recibes, métalo por ahí en la alacena, guárdelo por ahí en algún momento, ahórrelo. Bueno, eso puede ser una estrategia, ¿no? Él lo dijo así, en forma gigantesca, en forma macro, pues. A lo mejor para nosotros es a micro. Usted me va a decir, pero no, si a mí 2 latas de sardinas son las que tengo, pues haga alguna cosa con ellas, guarde una por lo menos. Aprovecha el momento de bendición. Uno cuando hay bendición se lo gasta todo, ¿no? Acaban de estar ahí un programa, ¿quién quiere ser millonario? Algunos lo miran ahí, o se dan cuenta, y se ganó un muchacho ahí, cipote, un muchacho, $25,000. Sí, rapidito, con mucha intuición, con mucha capacidad, lo que sea, pero se ganó una buena cantidad de dinero. Entonces le preguntan, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, quiero darme un crucero, dijo. Bueno, yo no digo que debe, el pisto es de él, claro. Si lo hubiera ganado usted, ¿qué haría con eso? Hermano, dar los diezmos y dar una ofrenda especial. Y a usted, hermano, para una cenita. Qué cabal, aleluya. Entonces, quién sabe si me diga también, hermano, miren, no, yo también necesito un mi crucero para descansar. Bueno, está bien, las prioridades son así, cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Pero después dijo que iba a ocupar para la universidad también. Bueno, está bien, lo que sea, el visto de él. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros al vernos en una abundancia? Si no de ese tipo, tener alguna abundancia. ¿Qué podemos hacer? Mire, yo a veces veo ahí en la escuela de enseñanza bíblica dominical, solo son ejemplos nada más.
Esto no es para que nadie se sienta mal, pues, pero veo cómo los pequeños durante todo el día reúnen su ofrenda, hermano, y son ofrendas pero pequeñísimas, pero exageradamente pequeñas. Y entonces yo me pregunto, ¿será que como padres no le damos a nuestros hijos monedas, aunque sea algún billetito, para que lo echen ahí en cuando pasan a recolectar las ofrendas? ¿O qué será que sucede? Pues cuando no enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, cuando llegan a grandes no van a tener ese buen hábito de diezmar ni de ofrendar para la gloria de Dios. Entonces es complicado, ¿no? A veces me fijo yo en eso nada más. Y digo yo, bueno, sería interesante que como padres pudiéramos, claro que no le va a dar un billete de 100 al niño, pues, pero por lo menos de alguna manera darle aunque sea una moneda para que el niño pueda ofrendar, ¿verdad? Y no sentirse avergonzado tampoco cuando los otros recogen y él dice que queda, y usted, no, que no me dio mi papá nada, que no me dio mi mamá. Dicen que no hay. Bueno, y a veces metemos en problemas a nuestros hijos porque los metemos en aflicción. Dicen que no hay, y el pobre cipote está abatido, que no hay qué hacer. Y quizás no vamos a comer ahora porque dicen que no hay. La cosa es prioridades. Prioridades. Hay gente que no paga la cuota del colegio por ir a celebrar el cumpleaños de la familia. Y se van a cualquiera de los restaurantes así de comida rápida y se comen ahí. Y se gasta un montón ahora en día unos restaurantes, con que las pupusas son caras, pues. Si antes con un colón, no un dólar, un colón, se comía sus 5 pupusas y todo el bote curtido y se cabal, mano. Pero ahora ya no le dan nada de curtido, ahora le ponen una bolsita de curtido así. Antes era el botote, y el botote no se lo terminaba, por lo menos si no se llenaba con las 5 pupusas, se llenaba con todo el curtido. Pero ahora que, eso era en mi época, pues 100 años atrás, pero no sé, en su época ya las cosas es difíciles porque usted está cipote, porque usted está joven, pues. Y ahora las pupusas son tecnológicas, mano, electrónicas. Bueno, pero este hombre da una recomendación a Faraón. Y Faraón, aunque el hombre podía ser muy capaz y muy inteligente, pero el hombre a lo mejor no entendía mucho de esto. Y José, ¿cómo había aprendido estas cosas? En la presencia de Dios. José había estado preso, José lo habían vendido como esclavo, y José no se mira que ha tenido oportunidad de estar estudiando en el mejor colegio de la época, pues, y que iba ya pues a estudiar, o que online estudiaba su carrera. No, si no habían computadoras en esa época, pues, o creo que tenía su laptop, 4 gigas y 500 de disco duro, 4 gigas memoria RAM y 500 de disco duro, pues. No, si no había nada, el disco duro lo tenía aquí, ¿ve? Es que hay gente que anda colgando el montón, como dijo aquel pastor, anda colgando, dice ahí, la USB, andan cargando ahí, y ahí anda la memoria, ahí andan de todo, pero en la cabeza no andan nada y se lo andan colgando aquí. Y así pasa muchas veces el asunto. Aquí anda todo, aquí, espérate, voy a tragar la memoria. Si aquel día le dije yo a alguien, 5 menos 3, le dije a alguien, espéreme, me dijo, espéreme, y voy a sacar la calculadora. ¿Y para qué eso? Espéreme, me dijo, 5 menos 3 ya es difícil, me dijo, son preguntas de bachillerato. Como que es Cantinflas el asunto, pues. No se trata de eso. ¿De dónde aprendió José? José aprendió en la presencia de Dios, pues. Yo no digo que no hay que capacitarse, pero Dios nos enseña cosas maravillosas. ¿Usted cree que todos estos luminarias y todos estos que están ahí en el gobierno, que saben tanto y tienen tantos títulos y tienen máster y tienen doctorado, y mire cómo está la nación, pues más arruinada que nunca, pues? Entonces, ¿de qué se trata acá? ¿Se trata de que tengan conocimiento y que tengan un montón de títulos, o se trata de que nos humillemos delante de la presencia de Jehová de los ejércitos? Yo creo que se trata de que podamos humillarnos de todo corazón en la presencia del Dios del universo. Y Faraón entonces recibe esos consejos. Le dice, haga esto Faraón, versículo 34 del capítulo 41, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. En los 7 años de abundancia, claro que había que comer, claro que había que tener las familias pues su sustento pues diario, pero aparten una quinta parte. Ahí quinten la tierra de todas las cosechas, aparten esa cantidad para meterla. Hay que hacer graneros, y hay que meter todo ese grano en esos graneros para que estén pero atiborrados hasta el tope, para que cuando vengan los 7 años de vacas flacas, cuando venga la hambruna sobre la tierra, no solo en Egipto sino en todos los alrededores, entonces haya suficiente para darle de comer a los egipcios y darle de comer a toda la gente de alrededor. Tremendo, en verdad. Era una revelación de parte de Dios. Versículo 35, y junten toda la provisión
de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Y aquí qué hacemos? Aquí cuando sobra algo y hay un superávit de algo y hay abundancia, lo venden a otros lados, lo regalan, se lo roban, hacen cualquier cosa, lo dejan perder, lo entierran, hacen cualquier cosa. ¿Cuántas toneladas de medicina encontraron enterradas por allá? 300 toneladas me parece que encontraron, que una cosa impresionante. Esas medicinas vencidas. Y cuando usted va al Seguro Social no encuentra un medicamento porque no hay nada para darle, pues. Usted lleva problemas, hasta problemas difíciles, pues enfermedades muy complicadas, y todo es ibuprofeno, ¿verdad? Y acetaminofén, ¿verdad? Todo se cura con eso. Todo se cura con eso. Y si no, hay que subirse a un bus donde le venden las pastillas aquellas formidables, ¿verdad? Que hasta inglés lo hacen hablar a usted, ¿verdad? Le curan reumas, le curan colitis, le curan gastritis, y hasta en última instancia lo hacen hablar inglés, las pastillas esas. Terrible, ¿no? Terrible. No hay nada porque todo lo despilfarramos. Y muchas veces como pueblo de Dios no tenemos nada porque todo nos lo gastamos, pues, o lo malgastamos. A veces ha tenido usted y ha tenido billetillos, ha tenido provisión, ha tenido algunos ahorros. Por eso yo siempre he dicho, cuando doy algún consejo matrimonial, un consejo que doy en cuanto al deber económico es: el dinero lo debe administrar, nadie se va a salir enojando aquí después, el dinero lo debe administrar el mejor administrador de los dos en la casa. Hay que unir los sueldos. Aquí no es cuestión de que yo gano y vos ganás y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pues, o lo mío es mío y lo tuyo también es mío. No, no es aquí así, sino que aquí se trata de que usted pueda tener la capacidad para invertir juntos en todas las necesidades que el hogar nos demande. Entonces acá no es que vos pagas la cuota de la refri, yo pago la cuota de la casa, vos pagas la luz, yo pago el agua, vos pagale al cipote el colegio y yo le pago al otro en la escuela. No, aquí no se trata de eso, aquí se trata de que lo hagamos juntos. Pero a veces esas cosas no se dan así. El mejor administrador de los dos lo debería administrar, porque eso dará confianza y dará seguridad a su debido momento de que en los momentos más difíciles habrá provisión, porque el mejor administrador es ahorrativo además. Guarda algún billete por ahí para que a su debido momento haya algo. Se lo digo porque pues, si la gente me puede ver a mí de saco, pero si me registran no ando un 5, pues. Entonces yo tengo que pedirle a mi esposa: ¿me regala una cora para comprar? Entonces tiene que administrarlo ella porque es la mejor administradora de los dos. No soy botarata, sin embargo no me cuesta porque la gente huele cuando yo ando billetes. Entonces se le acercan a uno y hay complicaciones, pues. Entonces, sí, hermano, tenemos una necesidad y yo con el billetillo ahí que tal vez acabo de ver, pues lo he conseguido con dificultad. Entonces, ¿y cuánto es que necesita? Como 10 pesos. Y cabal, los 10 pesos que tengo ahí. Y me lo toco así y digo: pero 10 pesitos si pueden servir. Entonces ya me lo voy sacando así de bonito modo. Vaya, tome, hermanito, váyase rapidito. Pero en el otro caso, cuando la persona es la mejor administradora, guarda, ahorra. De repente uno mira: ¿y eso de dónde lo sacó? Lo tenía ahorrado. Mire qué bendición. ¿Y para qué lo ahorró? Por momentos así difíciles, para momentos así difíciles. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. El asunto pareció bien a Faraón, versículo 37, y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos? Oiga, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y José, como quien no quiere la cosa, chiflando ahí, ¿verdad? Que a lo mejor cantando, ¿cuál podía estar habiendo cantado? ¿Qué podía estar cantando?
Algún coro estaba cantando. Jehová es mi pastor, nada me faltará, a lo mejor. Pero la cosa es que dice así, el versículo 38: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón, el que adoraba un montón de ídolos, un montón de divinidades ahí que no eran Jehová de los ejércitos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aleluya. Comienza la bendición total para la vida de José. De la cisterna a Egipto, de Egipto a la cárcel, de la cárcel a palacio, y de palacio a ser el segundo en el mando en todo el imperio egipcio. Por un sueño que interpretó. Por un sueño. Este no es cantando por un sueño. Por un sueño. Mire qué bonito. Qué especial, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Cómo podemos hallar respuesta de eso? ¿Cómo es eso? Que por un sueño. Mire lo que dice el proverbista en el capítulo 21. Proverbios 21. Proverbios capítulo 21. Por un sueño. Ay, hermano. O sea que cualquiera que tenga sueños así bonitos, pues mire a dónde puede llegar. Puede comenzar a desempolvar sus sueños, amada iglesia presente. ¿Tiene Proverbios 21:1? Mire lo que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Mire qué tremendo. Así como los manantiales de agua, así como los ríos de los brazos de mar, lo que sea, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El corazón de Faraón estaba en la mano de Jehová también. A todo lo que Dios quería lo iba a inclinar en un momento determinado. Ahí dice así: así que está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces esto permitió que Dios tocara el corazón de este hombre, y de esa manera este hombre no pensara en nadie más que escoger o elegir. No tenían que hacer ninguna votación. Él sabía que ninguno de sus magos y ninguno de sus sabios pudo interpretarle el sueño, y por lo tanto nadie tenía la capacidad ni la estrategia que este varón de Dios sí tenía. Y por lo tanto entonces le dice: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Oiga esto por favor, versículo 40: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblada la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó, oiga esto, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años, habían pasado 13 años cuando llegó delante de Faraón, y pasaron 7 años más, que fueron los 7 años de abundancia, para que se cumplieran 20 años. Después de 20 años vino la hambruna sobre la tierra, y después de eso es que se encontró con su familia. Pero oiga una cosa interesante:
Número uno, José fue el segundo en el mando de Egipto. Todo por un sueño. Todo porque Dios inclinó el corazón de Faraón a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios era levantar a ese hombre, José, al que le había dado sueños cuando era un jovencito en la casa de su padre, y llevarlo a una posición de preeminencia, de mucho prestigio, de mucho privilegio. Esa es la manera en que yo en lo personal creo que pueden llegar las gentes a ocupar puestos en un gobierno. No andar hueseando, no andar viendo cómo ando detrás y cómo soy un lambiscón y viendo a qué me dan. No, sino que esperar que sea Dios el que te pueda llevar y poner en esas altas esferas. Porque es la única manera en que podrás mantenerte firme. De lo contrario, lo que andas buscando es ver cómo te corrompes más. Y en otras palabras, no decirle al Señor, dame, sino, Señor, ponme donde hay para ver qué rasco, pues. Es un problema y es complicado. Así se han corrompido muchos. Guatemala es una de las naciones ejemplo en cuanto a esto. Guatemala ha tenido en los últimos tiempos 2 presidentes cristianos evangélicos y los 2 se han corrompido al por mayor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando la gente llega a esas esferas se olvida de quién lo puso en ese lugar. A José no se le podía olvidar porque José venía de la cárcel. De la cárcel fue a palacio, y en palacio, después de interpretar el sueño, oiga, eso fue tremendamente rápido, pero habían pasado 13 años. ¿Qué haríamos nosotros en 13 años así de situaciones difíciles? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos bien frustrados? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos emproblemados? ¿Molestos con el mundo entero? ¿Peleados con toda la gente? ¿Blasfemando contra Dios? ¿Qué haríamos? ¿O sabríamos esperar el momento especial de Dios para nuestra vida? 13 años para que José llegara a Faraón. Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios lo hizo de esa manera. Y después de eso fue el segundo en el mando de Egipto. Nadie antes que él, sino solamente Faraón. Nadie podía mandar a José. Faraón le dio todo el mando en sus manos. Hermano, Dios quiere darnos un liderazgo especial, y un liderazgo especial en toda la nación también, porque como pueblo de Dios somos un pueblo especial. No somos cualquier cosa, y Dios lo que quiere es exaltar a su pueblo. No solamente le dio el mando, sino que le permitió ser el administrador de todo el programa financiero, de todo el programa de ahorro y de abastecimiento de los graneros, o para los graneros durante el periodo de vacas gordas. Qué interesante, ¿no? Qué especial y qué bonito que nosotros podamos actuar de esa manera, y que Dios pueda ayudarnos como iglesia para poder salir adelante también. No crea que es tan fácil el asunto. Todas las cosas en las que hay que invertir, todos los dineros que hay que poner aquí y poner allá para poder cubrir cada una de las necesidades que la obra del Señor nos demanda. Parece que no es tan fuerte aquello. En medio de todo hay situaciones bastante duras muchas veces, y uno está preocupado y orando a Dios para que Dios supla las necesidades. Solamente Dios nos puede ayudar. Solamente Dios puede suplir todas las cosas que son necesarias para que la obra de Dios continúe. A José Dios lo puso en ese lugar y fue el administrador. Interesante, debemos ser buenos administradores de Dios. La Biblia dice que los hombres deben tenernos por buenos administradores de las cosas, de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por administradores fieles, y ser fieles para poder administrar los misterios de Dios. No hablo de ministerios, misterios de Jehová de los ejércitos. Las cosas que Dios te revele a tu vida, las cosas que Dios derrame sobre ti, los dones que Dios ponga en tu vida, que los sepamos administrar de la mejor manera posible, para que no caigamos en descrédito y en lazos del diablo, sino que podamos prosperar con toda la bendición de Jehová, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Dios levantó a José. Número 2, la promesa que Dios le dio a través de este hombre. Y digo Dios, porque Dios es el que lo llevó a ese lugar. Pero Faraón le dio una promesa. Dios se encargó de que aquello fuese así. Versículo número 44, véalo otra vez. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Faraón le da esa promesa: sin el consentimiento tuyo, José, nadie podrá hacer absolutamente nada.
Qué tremendo, ¿no? Que así le dijeran al hermano, a su esposo, hermano Américo, ahí que lo llame el presidente Funes y le diga: oh Américo, tú me has dado a conocer y me has revelado un plan maravilloso. Yo no sabía qué hacer, no tengo nada, pero contigo encuentro la bendición. Yo soy el que mandaré, aunque no apareceré, pero tú serás el que vas a decidir. Y sin tu palabra nadie podrá hacer absolutamente nada. Imagínense, hermano, todos andaríamos detrás del hermano Américo. Aunque ahora lo siguen y lo quieren abrazar y lo quieren saludar, imagínense así. Y que fuera miembro de esta congregación siempre, olvídese. Cuando Serrano Elías, o Elías Serrano, como usted le quiera llamar, fue presidente en Guatemala, se congregó en una iglesia de allá, Iglesia El Shaddai. Y cuando él llegó a esa iglesia, la iglesia se atiborró de miembros. Pero olvídese, no cabía la gente ahí. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería saludarlo para ver qué pescaban, qué lograban. Cuando el hombre lo sacaron huyendo y se fue, porque olvídese, lo andaban persiguiendo a más no poder, entonces la iglesia quedó vacía. No hay convicciones, solo interés. No hay prioridades, solamente ver cómo nos podemos nosotros sentir agradados con lo que vamos a recibir. Como el asadón, pues solo para adentro, pues. No hay disposición para servicio, sino solamente ver qué es lo que yo voy a lograr o conseguir. No tanto hay que venir al templo para ver qué es lo que vamos a conseguir, sino hay que venir al templo para ver qué es lo que le vamos a dar a Jehová de los ejércitos. Y cuando yo doy mi vida al Señor, Dios se encarga de fortalecerme, de suplirme y de proveerme y de llenarme de su presencia maravillosa. Con Él somos más que vencedores. Aleluya, tremendo, hermano. Es un liderazgo auténtico, genuino, poderoso, porque Dios está respaldando a este hombre. Ahora mire el versículo 45, lo que dice: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Número 3, le dieron a José un nuevo nombre. José me habla de abundancia. Eso me habla la vida de José, abundancia, o el nombre José. Pero le dieron el nombre de Safnat Panea, que no todos están de acuerdo en qué esto puede significar, pero puede significar varias cosas. Número 1, puede significar Dios habla y Él vive, vive para siempre. Puede significar eso. Pero otros dicen que puede significar Salvador del mundo. Le dije que José es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento y en ese libro de Génesis. Puede significar eso, dicen los que saben. Pero sea lo que signifique, le dio un nuevo nombre porque en él se había, o a través de él se había dado a conocer el sueño de Faraón, la revelación o interpretación del sueño de Faraón. Y no solamente eso, sino que le había dado las estrategias a seguir para poder, durante el periodo de vacas gordas que iba a haber, para poder tener ahorro suficiente para tener en el tiempo de vacas flacas que proveer a toda la población. Especial, hermoso, interesante en verdad. Además se casó con una señora ahí llamada Asenat y tuvo 2 hijos con ella. Más adelante lo dice, tengo que terminar acá, más adelante lo dice. El versículo 51 dice así: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Como quien dice, todo el resentimiento se terminó. Todo aquel trabajo que yo había pasado y aquellas dificultades, penurias y tristezas se acabaron. Manasés. Y después le nació otro hijo que se llamó Efraín. Y Efraín significa doblemente fructífero. Doblemente fructífero. Entonces vea esto, qué interesante. Se casó con Asenat, tuvo 2 hijos. Uno se llamó Manasés y su nombre significa el que hace olvidar. El que hace olvidar. Dios se encarga de que te olvides de las cosas negativas que has estado padeciendo
y te hace recordar solamente las cosas positivas. La Biblia misma dice, Dios dice, no traigas a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Para qué está recordando lo anterior? ¿Para qué está recordando los pesares que en el mundo usted sufrió? ¿Para qué está recordando los problemas que tuvo aún dentro de la misma iglesia, cuando hermanos en Cristo le fallaron? A lo mejor piense de la manera como yo pienso muchas veces, que perdonar no es olvidar, pues, porque prácticamente nunca uno olvida las cosas que le hicieron, siempre las recuerda. Ahora, la diferencia en el recuerdo es cómo lo va a recordar usted: con odio, con deseos de venganza, o con paz y amor en su corazón. ¿Cómo lo va a recordar? ¿Alguna vez le hicieron algo negativo a ustedes, hermano? Que ustedes recuerden. ¿Nunca les han hecho nada malo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno. Hermana, ¿usted jamás ha tenido problemas? Sí, ¿verdad? Usted creo que sí. Hermano Carlito, usted no, ¿verdad? Igual que los hermanos, aquí jamás. Va. Entonces, pues sí, así es el asunto. Yo a veces pregunto, pero a veces me parece un poco extraño, ¿verdad?, que alguien nunca tenga problemas. En medio de todo, gloria a Dios cuando no hay, ¿verdad? Allá los hermanos, hermano Rigoberto, hermano Eugenio, jamás, ¿verdad, hermano? Vaya, gloria al Señor. Mire qué bendición. Hermano Rogelio, hermana Clemen, algunas veces, ¿verdad? Ya ve, sí. Ya los que son de mi época, ya olvídese, pues, ¿verdad? ¿Qué no van a decir que han tenido problemas? No, hombre, hermano. Ya a los 92 años ya ha pasado bastante rato, ya tiene sus dificultades. Tiene sus dificultades. Así me dijo un señor, ¿verdad? Le he contado la historia, la anécdota. El señor me dice ahí le llamábamos el Valle de la Unción, porque realmente el lugar se llamaba Babilonia, Potrerillo o La Islona, cualquiera de los tres nombres tenía. Pero como no nos gustaba ninguno de los nombres, le decíamos el Valle de la Unción. Se casaron los papás del pastor y entonces me llamaron a mí para que los fuera a casar. Fuimos a hacer la ceremonia y entonces los casamos. Era un calor espantoso que había ahí, porque la casita era bien bajita, la lámina me pegaba casi en la cabeza aquí, pero calientísimo aquel lugar. Entonces ya cuando terminó me salí y fui a sentarme en una silla por ahí, y entonces estaban sirviendo comida, porque ahí las celebraciones son espantosas, ¿verdad? Y entonces es terrible, pero era carne de cerdo, y entonces yo dije, no, hombre, me puede caer pesado esa volada. Entonces, no, gracias, le dije, no voy a comer. Pero algún refresquito, vaya pues, mire, no hay refresco, entonces ¿para qué me ofrece, pues? Entonces, no, pero hay gaseosas, me dijo. Entonces, va, una gaseosa, tráigame una gaseosa. Pero las gaseositas así, mire, ¿no?, enanas, pues. Entonces, claro, me la sirvió, entonces me la eché de un trago, pues yo tenía sed. Entonces, cuando venía de regreso me dice, ¿ya estuvo otra gaseosita? Sí, le dije, ¿cómo no? Déjamelo. Cuando pasó otra gaseosita, ya llevaba 3. Pero enanas, así, miniatura, ¿verdad? Enanitas. Entonces me dice un señor que estaba enfrente de mí, el señor yo lo vi ahí sentado y se me quedaba viendo así un poco serio, ¿verdad? Y me dijo, oiga señor, me dijo, se va a morir de tanto tomar gaseosa, hombre. Pero está bien gordo usted, hombre. No friegue, hombre, me dijo. ¿Qué es eso? Me regañándome, ¿verdad? Y entonces yo le presté atención, pero así un poco sin mucho interés, ¿verdad? Entonces, pero no, hombre, ponga atención, me decía, mire, ponga cuidado en eso, hombre, hay que cuidar la alimentación. Y me dio una gran regañada, pues. Entonces le dije, oiga señor, ¿cuántos años tiene usted? Le dije. Me dijo, como 60 y tantos, me dijo, ¿verdad? No, le dije yo, usted está bien cipote a la parmilla, le dije yo. ¿Qué? Me dijo. Pero mire cómo está de arrugado usted, le dije yo. Todo arruinado está, le dije yo. ¿Qué será que la vida que ha llevado? ¿O qué será el problema que usted tiene? Pues, ¿está enfermo? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué? Me dijo, ¿cuántos tiene usted? Me dijo, 86, le dije. En esa época, yo estoy hoy 92, ya fue hace 6 años eso. Entonces le digo yo, 86. ¿Qué? Pero se mira pollón todavía. Pues sí, le dije, por las gaseosas, le dije, por las gaseosas. Y el maestro, yo miraba que con el corvo solo le hacía así, ¿verdad? Yo ya mejor no hablo mucho, dije yo, no vaya a ser, ¿verdad?
que se enoje este viejito. Y entonces así fue la historia, pues por eso es que son anécdotas. Pero mire, el maestro ya no me dijo nada, pues. Yo creo que ha comprado una caja gaseosa, pues, va a estárselas tomando continuo. Ya se debe haber muerto de tanto tomar gaseosa. Pero Dios es el que nos hace tener paz en el corazón, pues sí, todos hemos tenido alguna dificultad, pero la cosa es cómo la recuerde usted, pues. ¿Cómo va a creer que una mujer no va a recordar todos los maltratos que su esposo le hizo cuando era un alcohólico? Claro que lo va a recordar. ¿Cómo sus hijos no van a sentirse mal cuando lo vean llegar a usted sabiendo que es un hombrecito que todas las noches llegaba borracho, alcoholizado, y los golpeaba y los maltrataba y los insultaba y tanta cosa? Pero que ahora lo miran diferente, porque ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y entonces ahora el corazón de ellos debe ser un corazón que pueda perdonar, pero va a ser difícil olvidarlo. Ahora, la cosa es cómo lo va a recordar aquello: con odio, con deseos de venganza o con paz en el corazón. Tantas veces que te han hecho alguna cosa mala, pero ¿cómo la recuerdas? ¿Con paz en tu corazón y amor hacia el prójimo que te hizo daño? No queriendo pagarle mal por mal, sino pagando bien por el mal que te hacen. La cosa es diferente, ¿no? Manasés, el que hace olvidar. Yo creo que Dios nos quiere dar un fruto especial en nuestro corazón para que podamos olvidar aquellas situaciones complicadas en nuestra vida o recordarlas con paz en nuestro corazón, para que nada de aquello que en el pasado sucedió estorbe tu vida en el presente. Muchas veces esas cosas del pasado dañan tanto y no nos permiten crecer espiritualmente. Pero luego de eso tuvo otro hijo que se llamó Efraín, y Efraín significa doblemente fructífero. Después de que las cosas son dejadas atrás, después de que el pasado es apartado de nuestra vida, entonces viene la fructificación de Dios para cada uno de nosotros. Es difícil que Dios te haga fructificar teniendo todavía el montón de cosas negativas dentro de tu corazón. Dios quiere limpiarte para que haya suficiente espacio para darte doble fructificación a tu alma y a tu corazón. Es difícil, pero a lo mejor habrá que esperar mucho tiempo, pero no es imposible. José esperó 13 años para llegar delante de Faraón, y José esperó 7 años más, 20 en total, para poder enfrentarse con su familia cuando llegaron a buscar comida porque no tenían allá en su tierra comida. Qué interesante, ¿no? Y José, aunque hizo algunas sus picardías, pero pudo perdonarlos porque los amaba entrañablemente. ¿Qué es lo que haremos nosotros ante situaciones como estas? Dios te quiere exaltar y Dios te quiere llevar a lugares de privilegio maravilloso. Dios quiere usar tu vida con poder, y Dios te ha puesto en la iglesia con el propósito de que con tus talentos que Dios mismo ha dado a tu vida puedas servirle a Él y hacer su voluntad todos los días de tu vida.